Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Aleluya. Gracias, mi Rey. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Yeshua HaMashiach. La palabra dice que los que están en Él deben andar como Él anduvo. Y una de las cosas más importantes que puede tener todo creyente es caminar de la mano de su Mesías Yeshua. Una de las cosas que caracterizaba a nuestro Mesías era que Él predicaba con autoridad. ¿Cómo se traduce esto? La persona que predica con autoridad es aquella que practica lo que está predicando. Aleluya. Y la gente sabe y se dan cuenta que es el Mesías hablando a través de ellos. Vamos a caminar de la mano del Mesías, como caminó Enoc con Yahweh 365 años en su presencia y obedeciendo su palabra. Los sacerdotes están preocupados, los fariseos no saben qué hacer. Se ha levantado un profeta en el pueblo y las multitudes caminan tras él. Los alguaciles fueron a arrestarle cuando enseñaba a la multitud. Oiga, y regresaron diciendo que nadie nunca había hablado como ese Yeshua. Porque al hablar Él infunde vida y porque sana toda alma herida. Ese Yeshua habla de la verdad como quien tiene autoridad. Porque al hablar Él infunde vida y porque sana toda alma herida. Ese Yeshua habla de la verdad como quien tiene autoridad. Resucitó a la hija de Jairo, a Bartimeo la vista le dio, a las rameras Él ha perdonado y a los publicanos jamás rechazó. Cuando Él habla los vientos se callan, a su mandato se calma la mar. A su presencia los demonios tiemblan y la horrenda muerte debe desertar. Porque al hablar Él infunde vida y porque sana toda alma herida. Ese Yeshua habla de la verdad como quien tiene autoridad. Porque al hablar Él de vida y porque sana toda alma herida. Ese Yeshua habla de la verdad como quien tiene autoridad. Aleluya. Aleluya, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial Yahweh, bendito y alabado sea su Santo Hijo, Yeshua, nuestro Salvador. Yeshua dijo, cuando ustedes prediquen este mensaje, digan, arrepiéntanse y conviértanse que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos y echen fuera los demonios. Hoy es jueves 6
de agosto del año 2026. Es el quinto día de la semana. En el calendario de la Torá es el día 22 del quinto mes del año 5997. Y esto hasta la puesta del sol. ¿Cómo ha pasado este mes? ¿Cómo están pasando los días? La palabra dice: en los últimos días los días serían acortados. Y eso es lo que siente la mayor parte de las personas. Hoy es el día 22 del quinto mes ya. No hace mucho celebramos el Rosh Hodesh, el inicio de mes. Ahora, el Rosh Hodesh del próximo mes marca el inicio del sexto mes, pero el Rosh Hodesh del mes de arriba marca ya el inicio del séptimo mes, donde celebramos las fiestas de otoño, la fiesta de Yom Teruah, de las trompetas, la fiesta del perdón, Yom Kippur, y la fiesta de las cabañas o Sukkot. Así que vamos rumbo a la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de siega, de cosecha. Y Yahshua dijo: órenle al dueño de la mies para que él envíe obreros a la mies. ¿Por qué dice esto? Porque los obreros que él envía van a hablar las palabras que él quiere que sus obreros hablen. Sí. Me gusta la expresión de los profetas en la escritura cuando dicen: vino a mí palabra de Yahweh. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Le damos la gracia a nuestro Padre Celestial por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará. Y le damos las gracias también por las miles y miles de personas que en el mundo entero han hecho un alto en su camino, como dice Jeremías 6:16. Han preguntado por la senda antigua y están caminando en ella, hallando algo muy codiciado por tanta gente en el mundo entero: felicidad y tranquilidad. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Aleluya. Te damos la bienvenida al maná de hoy, que es la nueva serie Caminando con el Maestro. Si hay algo importante que usted tiene que hacer, es caminar con el Maestro. Ahora, y caminar con el Maestro significa hacer lo que dice en Primera de Juan: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hoy, en su parte 5, bajo el tema se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Cómo se traduce esto? La persona que predica con la autoridad es la que vive el mensaje que predica. Y eso es lo que hacía mi Adón Yahshua. Eso es lo que hacía Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor. Eso es lo que hacían los profetas y los siervos del Todopoderoso. Y así tenemos que ser usted y yo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dijimos que íbamos a empezar esta serie con estos versos que hablan de seguir a Yahshua, de cuando él dijo: sígueme, porque tenemos que caminar con el Maestro, y para caminar con él tenemos que seguirlo. Dice Lucas 5:27: después de esto, Yahshua salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él, dejando todo, se levantó y lo siguió. Me preguntaba yo siempre: pero ¿cómo es esto? ¿Dónde dejó la plata que estaba cobrando? O no le preguntó al Mesías: pero ¿seguirte a dónde? ¿Para dónde vamos tú y yo? No, simplemente lo dejó todo, se levantó y lo siguió. En Mateo capítulo 16 y verso 24 dice: entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. La manera de seguir al Mashiach, la manera de caminar con él, es negarse a uno mismo, tomar su madero y luego seguirle. Yo me niego a mí mismo, yo me niego a darle a mi carne lo que ella me pide. Si por el Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne, viviré, dice la Escritura. Me niego a mí mismo. Tomo mi madero, ¿qué significa? Que yo tengo que morir cada día. Ahí en oración, ahí en hacer su voluntad, usted va muriendo, vas menguando y va Yahshua reinando y viviendo en tu corazón. Y entonces seguirle. En Mateo 4, versos 19 y 20, mire lo que dice también. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Ellos no sabían
¿A dónde iban según nosotros? ¿Por qué dejaban todo enseguida y lo seguían sin hacer preguntas? Pero vamos a ver qué nos enseña esta palabra que dice síganme. Mire, cuando Yeshua le dijo a Pedro, Jacob y Juan, síganme, no les estaba diciendo que dejaran las redes en el pensamiento hebreo. Les estaba ofreciendo el mayor honor que un judío puede recibir, que es ser aceptado por un gran maestro y dedicar toda su vida a parecerse a él. La palabra sígueme en griego es akolouteo, que quiere decir ir en pos de alguien. Pero sígueme en hebreo es la palabra lech aharai, que quiere decir conviértete en mi discípulo, aprende mi interpretación de la Torá, vive como yo vivo, imita mi carácter y sigue mis pasos hasta el final. Todo eso significa la palabra sígueme. Y a ti y a mí, Yeshua nos está diciendo hoy, síganme. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante, dice, Yeshua volvió del Jordán, lleno del Espíritu de Santidad. Y el Espíritu lo llevó por el desierto. Es necesario que usted y yo seamos llenos del Espíritu de Santidad, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en nuestras vidas, el que nos guíe en nuestras decisiones. Sería como ir caminando de la mano de Yeshua, porque es que Yeshua dijo, yo no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo iba a hacer eso Yeshua si está sentado a la diestra del Padre y todavía no es tiempo de que regrese? Pues muy sencillo. La palabra dice que Yahweh envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces caminar con Yeshua es caminar siendo guiados por el espíritu de su Hijo. Gracias, Padre, qué lindo. Dice, durante 40 días el acusador lo tentaba. No comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron sintió hambre. Entonces el acusador le dijo esto, si tú eres el Hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Oiga esto, hermano, si eres el Hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, el mismo Satanás sabía que el que tenía que venir era el Hijo de Yahweh. No era Yahweh que venía a hacerse hombre, no, el Hijo de Yahweh, que se despojó de su divinidad y él se hizo hombre. Pero no el Padre siempre ha estado sentado en su trono en luz inaccesible. Muy importante entender esto. Yeshua dijo, de esto depende la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, como el único Elohim, y a Yeshua, a quien tú has enviado. Más claro no puede estar esto. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y le respondió Yeshua a Satanás, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y de dónde sacó esto el maestro? Pues en Deuteronomio, capítulo 8 y verso 3. Imagínense que hoy en día la gente dice que no nos debe interesar mucho el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo, pero no se dan cuenta que de todas las predicaciones de Yeshua, la palabra que sacaba era del Antiguo Testamento. Y uno de los libros que más usaba era el libro de Deuteronomio, de Devarim. Por eso dice Deuteronomio 8:3, dice, Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que salga de la boca de Yahweh. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Sigue diciendo Lucas 4, versos 5 y 6. Luego lo llevó a una altura y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el acusador le dijo, a ti te daré todos estos dominios y la gloria de ellos, porque a mí se me ha entregado. Y se la doy a quien yo quiero. Tal vez alguien diga, el diablo es padre de mentira y esto es una mentira. Pues esto no es una mentira. Cuando Adán pecó, le entregó el dominio y los reinos de la tierra a Satanás. Por eso que tuvo que venir Yeshua, dice la Escritura, como el segundo Adán, para retomar lo que Satanás le había robado al hombre, lo que le había robado con cierto derecho, porque fue el hombre el que renunció a la obediencia al Todopoderoso y por eso perdió todo lo que Yahweh le había puesto en sus manos, ¿sí?
Dice Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Elohim y que el mundo entero está bajo el maligno. Hoy en día la gente se pregunta, pero ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios permite lo otro? Hermano, mientras no regrese Yahshua a la tierra, usted tiene que hacerse en el bando de los que somos salvos por la sangre del Mesías. Porque la intención del corazón de todo hombre es de continuo el mal. Satanás está haciendo desastres en la humanidad y llevándose a muchos a su reino que pronto caducará. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Entonces Yahshua vino para arrebatarle al diablo lo que él le había quitado al hombre por el pecado de Adán. Y cuando venga él, el reino de Yahweh será restaurado y restablecido aquí en esta tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aún así le sigue diciendo Satanás, así que si tú me adoras, todo será tuyo. Óigame. En respuesta, Yahshua le dijo, escrito está, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Si vamos a caminar de la mano de Yahshua, tenemos que caminar o andar como él anduvo. Él fue tentado por Satanás y a todo respondía, escrito está, escrito está, escrito está, aleluya. Si tú eres una persona que va a caminar con Yahshua, tú debes vivir con el escrito está. Para cada circunstancia de tu vida, la Biblia dice, escrito está, escrito está. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Nuevamente en el libro de Deuteronomio capítulo 6, Yahshua estaba haciendo referencia al verso 13 del capítulo 6 de Deuteronomio de Barín. Dice, reverencia solamente a Yahweh tu Elohim y adóralo solo a él y jura solamente por su nombre. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Caminar de la mano del Maestro Yahshua es andar como él anduvo, predicar como él predicó, vivir en santidad como él vivió. Eso es caminar de la mano de nuestro Maestro Yahshua. En Lucas 4, verso 9, dice, después lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el alero del templo. Y le dijo, si tú eres el hijo de Elohim, fíjate que le vuelve a decir nuevamente, si tú eres el hijo de Elohim, Satanás sabía que el que tenía que venir era el hijo de Elohim. Échate abajo desde aquí, porque está escrito, a sus mensajeros dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que nunca tropiece tu pie con una piedra. Y en respuesta Yahshua le dijo, está dicho, está escrito, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Hermano, aquí salta una verdad muy importante, y es que Satanás conoce las escrituras. No te asombres o te atolondres cuando alguien que no vive en santidad y que vive solamente una religiosidad te suelta un pasaje bíblico tratando de apoyar sus enseñanzas. Tranquilo, medítalo y deja que Yahweh te dé respuesta, porque Satanás conoce la escritura y cita la escritura. Se la citó a Yahshua y no te la va a citar a ti. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Así que tenga mucho cuidado con las palabras que alguien te pueda citar de la escritura, porque todo lo que es la voluntad de Yahweh en las escrituras se confirma versículo tras versículo. La Biblia nunca se contrapone ella misma, nunca se contradice, porque es palabra del Todopoderoso. De nuevo saca Yahshua esta palabra de Deuteronomio capítulo 6. No pongas a prueba a Yahweh su Elohim como lo hicieron en Masá. Asegúrate de guardar los mandamientos, los testimonios y los decretos que Yahweh tu Elohim te ha mandado. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Imagínate que alguien te dice a ti ahorita que no uses el Antiguo Testamento, y nuestro maestro, Yahshua, lo usaba cuando predicaba, porque es que la palabra está allí. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Y dice que cuando el acusador acabó toda tentación, se apartó por algún tiempo. Por eso dice la Escritura, someteos a Yahweh, resistid al diablo, y ¿qué dice? De vosotros huirá. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. También en Juan 14, del 30 al 31, dice, ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo,
aunque él no tiene nada en mí. Muy importante. El que camina con Yeshua debe decir lo mismo que Yeshua dijo aquí. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. ¿Qué significa decir eso? Yo no tengo nada escondido que oculto a las personas donde él se puede agarrar. No. Él nada tiene en mí. Y que usted que me está escuchando en este día pueda decir lo mismo. Satanás nada tiene en mí. Dice, pero es para que el mundo conozca que yo amo al Padre y lo que el Padre me mandó, esto es lo que hago. Levántense y vámonos de aquí. Bendito sea Yahweh. Yeshua no era Yahweh. Yeshua no era el Padre. Aquí lo dice claramente. Para que sepan que yo amo al Padre y lo que el Padre me mandó, eso es lo que hago. Levántense y vámonos de aquí. Qué clara está la Escritura. Pero cuando viene por ahí algún religioso endemoniado te saca versos para contradecir la verdad. Y usted tiene que tener cuidado en equilibrarlo todo y en leer cada día más las Escrituras para que nadie te engañe, para que Satanás no pueda coger ventaja sobre ti. Dice el verso 14 de Lucas 4, verso 14. Entonces Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. ¿Cómo andaba Yeshua? En el poder del Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo. Él decía, yo no digo nada sino lo que oigo decir al Padre, por medio de la voz del Espíritu Santo. No hago nada sino lo que veo hacer al Padre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Y así tenemos que andar usted y yo, llenos del Espíritu, siempre, y dirigidos por el Espíritu, que es lo mismo de caminar de la mano de nuestro Mesías, Yeshua. El Mesías dijo en Hechos 1, verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Shomrón, que es Samaria, y hasta lo último de la tierra. Yeshua dijo, ustedes recibirán poder. Por eso le decía, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me sean testigos. Sigue diciendo en el verso 15 de Lucas 4, él enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del Shabbat, entró en la sinagoga y se levantó para leer. La Biblia dice que era la costumbre de nuestro Mesías guardar el Shabbat, reunirse en Shabbat. Y él no guardaba el Shabbat como lo guardaban los religiosos judíos, que ahí donde la gente se equivoca y dice, mira, Yeshua violaba el Shabbat. Nunca violó el Shabbat. Lo que Yeshua no hacía era guardar el Shabbat, como lo decían los religiosos judíos, que ellos eran expertos en ponerle más leyes a lo que Yahweh había dicho. Entonces, él se reunía en Shabbat. Si caminamos de la mano del Mesías Yeshua, usted y yo también debemos ser guardadores de Shabbat. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Dice el verso 15 de Lucas 4, él enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del Shabbat, entró en la sinagoga y se levantó a leer. En Hechos 13:14, hablando de los discípulos que caminaban con Yeshua, ellos hacían lo mismo. Dice, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia en el día del Shabbat y entraron en la sinagoga y se sentaron. Ellos hacían lo mismo que Yeshua. Asimismo debemos ser usted y yo. Y en el verso 17 de Lucas 4 dice, se le entregó el rollo del profeta Isaías, el cual abrió el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él leyó lo que estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 61 y verso 1. Que dice, el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a sus prisioneros. Usted y yo tenemos que ser ungidos por el Espíritu para lo mismo, predicar buenas nuevas a los abatidos,
Predicarle a los presos apertura de la cárcel y a los ciegos vista. Hay muchos ciegos que tienen la Biblia y la han leído muchas veces, pero sus ojos no han sido abiertos. Son ciegos y hay que predicarles la verdad para que sus ojos sean abiertos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. También los que están presos, ¿sí? Debemos predicar para que sea abierta la puerta de la cárcel de esas personas. Personas que están presas de la pornografía, presas del cigarrillo, presas del alcohol, presas de muchos vicios. Pues el Padre nos ha mandado a predicar apertura de la cárcel para los presos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para aventar a los heridos de corazón y proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. En Mateo 12, verso 18 dice: miren a mi servidor, a quien he escogido, mi amado en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. Bendito sea nuestro Rey Yahshua, el Mesías. Sigue diciendo Lucas 4:19: y para proclamar el año agradable de Yahweh. Y después de enrollar el pergamino y devolviéndolo al asistente, se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él, entonces comenzó a decirles algo que le duele a mucha gente escuchar: hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Una de las escrituras que se ha cumplido hoy es Isaías 52:6, que dice: en aquellos días les daré a conocer mi nombre, aleluya, y sabrán que yo estoy en medio de ellos. Conocer el nombre de Yahweh está relacionado con su presencia. Conocer el nombre de Yahweh está relacionado con la santidad, que dice la palabra en el libro de la segunda carta a Timoteo, aleluya, que eso está relacionado, conocer el nombre con la santidad, porque dice: este sello permanece, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh. Bendito y alabado sea su nombre. Qué clara es la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Rey, sobre todo para el que decide obedecerla. Mire, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Usted, cuando va caminando en lo oscuro, usted no va alumbrando a 20 metros después de usted. Usted va alumbrando cerca de sus pies. Y cuando usted alumbra, usted avanza hasta donde le alumbró, ¿sí? Y luego la luz se corre más para adelante. Pero si usted no avanza, va a quedar en el mismo lugar. Y aquí se avanza en obediencia. Gracias, Padre mío, Padre bueno. Aleluya. Dice el verso 22 de Lucas 4: todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: espérate, ¿este no es el hijo de José? En el Salmo 45, del verso del 2 al 3, dice: eres el más hermoso de los hombres, la gracia fluye de tus labios, porque Elohim te bendice para siempre. En Marcos 6, del 2 al 3, dice: cuando llegó el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban asombrados al oírlo y decían: ¿de dónde sacó él estos conocimientos? ¿Qué sabiduría es la que se le ha dado? ¿Tantos milagros hechos por su mano? ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam y hermano de Jacob, de Yosef, de Yahudá y de Simón? ¿No están también sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Aleluya. En Juan 7:15 dice: entonces los yahuditas se asombraron y dijeron: ¿cómo éste sabe de letras sin haber estudiado? Hermanos y amigos que me escuchan, lo mismo dijeron los sacerdotes del apóstol Pedro, cuando después de haber venido sobre ellos el Espíritu Santo, Pedro empezó a hablar de tal manera que ellos dijeron: pero este hombre del vulgo, un pescador, ¿de dónde ha sacado todo esto que habla y todo esto que conoce? Es que cuando el Espíritu de santidad viene sobre ti, tú eres mudado en otro hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice el verso 23 de Lucas 4: entonces él les dijo: sin duda ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Cafarnaúm, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió Yahshua: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra.
Yeshua había llegado aquí a Nazaret. Y escucha, hermano, no dice la Biblia que él no quiso hacer milagros en Nazaret. Dice que no pudo, porque estaba impresionado de la incredulidad de todos ellos. Es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Yahweh. Con la fe usted lo agrada y con la fe se te abren las puertas para recibir milagros. Bendito sea Yahweh. Sigue diciendo Yeshua en el verso 25. Pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarfat de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se molestaron y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte, donde estaban decididos a tirarlo por el precipicio. Dice, sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Y nadie lo agarró, porque es que no había llegado su hora. Aleluya. Entonces descendió en Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los Shabbat. Esta era la costumbre del Mashiach. Y si tú quieres caminar con él, de la mano de él, tienes que hacer lo que él hacía. Acuérdense de cuando Yeshua dijo, vayan por el mundo a ser discípulos. No dice solamente que vayan y le digan, acepta a Cristo en tu corazón, no. Dice, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Santo, esto está claro. Yeshua le enseñó a la gente que había que guardar el Shabbat. Solo que la iglesia de Roma lo cambió por domingo, y hoy hasta la iglesia evangélica cristiana celebra el domingo sin saber que es el día del Sol Invictus. Era una fiesta pagana que Roma metió a los que quedaban de los seguidores del Mesías en el año 321 de la era común. Así que si usted quiere agradar a su rey, haga lo que él hizo. Camine con él, cumpliendo su palabra y siguiendo su voluntad. Aleluya. Dice, pero él pasó en medio de ellos y se fue. Entonces descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galil, y les enseñaba en los Shabbat. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra tenía autoridad. Aleluya. La palabra de un hombre que vive lo que predica tiene autoridad. Esto no solamente en el Mesías Yeshua, en usted y en mí, cuando vivimos en santidad, cuando guardamos la palabra, la vivimos, entonces podemos predicar con autoridad. Dice el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua el Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Elohim. Aleluya. Y Yeshua lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándolo, de la persona que lo tenía, derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Y todos quedaron asombrados y se preguntaban entre ellos, ¿qué palabra es esa que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Palabra de autoridad. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Después de levantarse y salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón, de Pedro, que algunos dicen que Pedro no se casó y que fue el primer papa. Pues aquí dice que Pedro tenía suegra. Y una suegra no se puede tener si no se tiene esposa. Bendito sea Yahweh. Y la suegra de Simón estaba postrada con una fiebre fuerte y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre se le quitó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron donde él. Al poner las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Bendito y alabado sea nuestro Mesías. Dice Mateo 4:23 que Yeshua recorría todo el Galil, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia del pueblo. Este debe ser tu anhelo y mi anhelo. Predicar, pero también orar por los enfermos y que sean sanados, que sigan viéndose los milagros que se veían en el tiempo de Yeshua. El verso 41 al 43 dice, de Lucas 4, y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Elohim. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Mashiach. Siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes lo buscaban, y acudieron a él y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo, necesito anunciar la buena noticia del reino de Yahweh a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Caminar con el Maestro es hacer todo lo que él hacía, vivir como él vivía, obedecer la palabra como él la obedecía, porque solo así tendrás autoridad para predicar su palabra. Abacadosh Yahweh, te doy gracias por esta tu palabra. Gracias porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será esta palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.